El tema es por la eternidad, parte 2, la Nueva Jerusalén. Vamos a ver algunas cosas de este lugar donde habremos de habitar con el Señor. Apocalipsis 21. A mí me gusta este libro. Lo hace a uno reflexionar sobre la vida. Bueno, de hecho toda la palabra de Dios lo hace. Pero aquí vemos tantas cosas que nos hacen darnos cuenta del amor de Dios y de la justicia de Dios. Y el amor de Dios hay que aprovecharlo. Y hay que aprovechar lo que Dios te ofrece. Veamos Apocalipsis 21, versículo 10 y 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por ofrecernos, Señor, tantas misericordias, Señor, y tantos privilegios que inmerecidos, pero con un gran agradecimiento, Señor, los recibimos en ti, ya que no hay algo que nosotros podamos hacer para ganar tantas cosas, pues nuestras mejores acciones, Señor, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, dice tu palabra. Entonces, a través de nuestras obras no podríamos ganar algo, Señor, si no es juicio, Señor, y castigo. Pero a través, Señor, de tu gracia y de tu misericordia podemos alcanzar, Señor, grandes cosas. Podemos ver cuán grandes cosas, Señor, tú das. Tan solamente por creer, pero creer en verdad en ti y seguirte, Señor, a través de esa verdadera convicción y fe en ti. Te pedimos, Señor, de que puedas, Señor, tú enseñarnos a través de tu palabra y siempre podamos ser instruidos a través de ella y siempre busquemos el conocimiento de ella, pero no solamente para la preservación de ese conocimiento, sino también para la enseñanza y para la práctica. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, orando. Amén y amén. Bueno, el objetivo en esta tarde es ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la Nueva Jerusalén, que es donde hemos de habitar por la gracia de Cristo. Nosotros, su iglesia, luego de que Cristo vuelva y acabe con el reinado del diablo y con el pecado, para establecer un lugar llamado la Nueva Jerusalén, en donde ya más adelante dice de que ahí no entrará el pecado, ni alguna cosa inmunda. Bueno, es un gran privilegio recibido por la gracia de Dios, saber que hemos de estar por la eternidad con Él, a donde Él esté, saber que ahí estaremos con Él. Así que este día vamos a continuar hablando de ello. De hecho, yo cuando les digo esto de que es un gran privilegio, yo digo, es como en esas premiaciones, pero en las que las personas dicen, gracias por este premio, pero este premio no es mío, se lo voy a dar a tal persona. En realidad es que así es, porque el Señor es el que lo ganó todo, el que ganó para nosotros la salvación, el que lo ha hecho todo. Nosotros solamente tenemos que creerle y tomar las cosas que las cosas que Él nos ofrece. Así de que, como les digo, es como en esas premiaciones en las que dicen, no, este premio no es mío. Entonces, vamos a ver a través de la palabra de Dios qué es lo que dice de este lugar tan maravilloso que
nosotros no podemos imaginarnos la gran manera de las maravillas que se han de ver en este lugar. Pero sí podemos, no nos podemos imaginar con certeza, pero sí podemos ver lo que dice la palabra de Dios para ver qué es lo que habrá de ser en este lugar. Y bueno, ¿cómo será? Leemos los versículos 10 y 11, que dicen: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Lo que estamos viendo es de que está haciendo una comparación de este lugar con una piedra preciosa. Aquí dice preciosísima, como una piedra de jaspe, los cuales son gemas. Y aquí dice de que este lugar tiene la gloria de Dios y su fulgor, y también la compara como el cristal, como algo resplandeciente. Siempre que uno se imagina algo maravilloso, yo me imagino de que lo hacemos así, nos imaginamos cosas resplandecientes, referentes a las cosas de Dios, claro está. Y de hecho, si nosotros podemos hablar de lugares maravillosos o cosas que nosotros podríamos desear haber querido ver en cuanto a los lugares maravillosos de los que habla la Biblia, yo digo que sería el templo de Salomón, por todas las cosas que se hicieron para la construcción de ese lugar y por la riqueza que había en ese lugar. Y cuando digo riqueza, ahorita solo estoy hablando de todo lo que se gastó y se invirtió, y cómo el oro estaba por todos lados en ese lugar. Pero este lugar lo que hace es compararlo como si fuera una piedra de jaspe, como que fuera cristal, pero en realidad estas cosas son comparaciones para asemejar lo que ahí se verá con cosas que nosotros tal vez conozcamos. Pero mire esto, incluso esas cosas no las conocemos nosotros. Incluso muchas piedras preciosas, me imagino que no las conocemos. Pero imagínense, y ya cuando veamos ese propio lugar, que es mucho más maravilloso, y vuelvo y lo repito, es por la gracia del Señor. Continuemos y veamos lo que dice en el versículo 12. Dice: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Cuántos puntos cardinales hay? Son 4. Y aquí dice en el versículo 12 de que aquí habla dice en el versículo 12: tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Las 12 puertas estarán divididas en cada punto cardinal 3. Y 3 por 4, ahí es donde salen las 12 puertas. Además de eso, veamos lo que dice en el versículo 14 y 15. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Miren qué privilegio. Lo que el Señor le da a los que le sirven al Señor. ¿Quién querría que alguno de esos cimientos, o en otra parte dice fundamentos, pusieran el nombre de usted? Pero mire, ese privilegio se le dio a esos hombres que sirvieron en gran manera al Señor. No sé si han visto, yo siempre he visto, no he visto algún constructor que cuando haga alguna obra en la que implique usar cemento no ponga su nombre ahí. Pero en este caso se pone el nombre de estos servidores de Dios.
El muro de la ciudad, dice, tenía 12 cimientos, en otra versión dice fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro, que vamos a ver la grandeza también de ese lugar, que también está expresado aquí. La ciudad se halla establecida en cuadros y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Tremendamente grande. Y es cuadrado. Sí. Y de hecho, aquí dice, oigan, dice de que se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, son 12,000 estadios, lo cual, si hacemos la conversión, son 2,414 kilómetros. ¿Cuánto mide el estadio? ¿Cuánto mide el estadio? Eso sí no lo sé. De un solo hice la conversión. Pero imagínense, 2,414 kilómetros. Y hacia cada lado. Un cuadrado bien hecho, pero bastante grande. Y de hecho, por ahí estaba leyendo de que es casi la mitad de Estados Unidos. El tamaño de ese lugar, como sería. Porque aquí dice de que tiene esas medidas según la longitud, la altura y la anchura. Entonces será un lugar extremadamente grande. Y como expresa anteriormente, también maravilloso, y que incluso se compara con las piedras preciosas, que es según lo que nosotros conocemos. Y todas esas cosas nosotros podemos decir, hey, nosotros en la tierra no vamos a tener tantos lujos. Pero imagínense, nosotros en esta vida no vamos a tener tantos lujos, pero en ese momento. Y de hecho hay bastantes características de ese tiempo y ese lugar en el que nosotros habremos de habitar con el Señor, que son demasiado maravillosas. Pero continuemos viéndolo, porque en realidad hay bastantes cosas. Como lo siguiente, dice en el versículo 17: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, dice. Estos 54 codos serían 64 metros, en realidad. Aunque en cuanto a los codos, hay más de un tipo de medida a los que se les llama codos. Se llama pie, 15 centímetros, 15 pulgadas. Y esto es según el codo egipcio, más que todo, porque de hecho hay bastantes medidas a las que se les llama codos. Pero esto sería según eso, porque en realidad yo busqué codos y salían bastantes. Había bastantes y no eran las mismas medidas. Pero veamos otra cosa. Dice en el versículo 18: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y que hay vidrio sucio, ¿no? Hay unos vidrios que literalmente no parecen vidrio. Pero mire lo que dice aquí: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Está haciendo estas dos comparaciones porque el oro, yo nunca he visto el oro puro. O no sé si lo he visto, pero el oro es algo que
que cuando uno lo pone contra la luz se ve bastante bien. Y esto debe ser referencia también a lo que dice en el versículo 11, de que esta ciudad tiene la gloria de Dios y su fulgor. Y bueno, si vemos el versículo 19, continúa hablando de los cimientos, de los fundamentos, y dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Ya habíamos dicho anteriormente de que eran 12 cimientos. Entonces por eso habla de 12 tipos de piedra preciosa, cada uno para estos cimientos, que habíamos dicho de que estos cimientos, cada uno era en base, bueno, que cada uno tenía escrito el nombre de los apóstoles. Ya me imagino, es como esas estatuas que hacen en homenaje a alguna persona. Yo eso es lo único que me imagino, pero qué bonito. No, en otros lugares lo que hacen es estatuas con la imagen de una persona y ponen ahí cuando nació y cuando se murió. No, pero si nosotros vemos además en este lugar, que en este lugar también se les da el privilegio a estos servidores del Señor de que se ponen esos cimientos, el nombre de ellos, y cada uno de ellos está adornado con un diferente tipo de piedra preciosa. Según lo que hemos dicho, de que la ciudad es de oro puro, es semejante al vidrio limpio que tiene la gloria de Dios y su fulgor, y que lo compara con piedras preciosas y que dice que sus cimientos estaban adornados cada uno con diferentes piedras preciosas. Es un lugar que solo si nos ponemos a pensar, es un lugar bastante maravilloso que yo no me imagino y no conozco alguno que se podría acercar aquí en la tierra. De hecho, los lugares más que parecen más exóticos aquí en la tierra aún no son todos forrados de oro, ni de tantas piedras preciosas, y menos en grandeza. Que va a ser un lugar extremadamente grande, pero hermoso. Y un lugar que nosotros vemos que va a ser un lugar hermoso, pero hay algo bastante, que es lo más importante, lo que veíamos la semana pasada, que es el lugar donde nosotros habremos de habitar con Dios, que es lo que Él dijo, de que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y también lo que decía en 1 de Tesalonicenses, que nosotros habremos de estar para siempre con Él. Eso es lo más maravilloso de ese lugar. Y de hecho aquí, más adelante, expresa unas cosas. Nosotros conocemos ahora, y que nosotros vemos en el mundo como lo conocemos ahora, que en ese tiempo, en ese lugar, no va a ser necesario. Bueno, vayamos entonces al versículo 22. Aquí habla de lo que no se va a necesitar ahí. No se va a necesitar ropa. No. Veamos lo que dice en el versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.
La ciudad no es de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿Para qué el templo? Entonces, sí, ahí va a estar el mismo Dios Todopoderoso. Él va a ser ese templo. El Señor dice aquí también de que Él habrá de, por medio de su gloria, iluminar este lugar. No va a haber necesidad de sol, ni necesidad de luna. Si nosotros vimos lo que, bueno, en la meditación anterior, vimos algo que nos hace reflexionar acerca de esto, que dice, cuando empieza el capítulo 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Que las cosas cambiaron, y de hecho también el Señor más adelante dice de que Él es el que hace todas las cosas nuevas, y eso es lo que hizo, lo que ha de hacer en el futuro para que sucedan estas cosas. Las cosas van a ser diferentes, pero van a ser mejores. Imagínese ahora usted, nosotros solemos acudir a una iglesia que allí no es que el Señor esté encerrado en cuatro paredes ni nada de eso, pero nosotros vamos ahí para buscar de Dios y a alabarle, a buscar darle servicio, pero en ese momento no va a ser ni necesario eso, porque nosotros vamos a tener a Dios frente a nosotros, habitando entre nosotros. Y qué maravilloso, imagínense, Dios iluminándonos a través de su propia gloria, de manera que no se va a necesitar el sol. Es igual que en una película que yo vi, que era del Apocalipsis, en la que sale Juan, cuando sale que se presenta delante de Dios y que no podía ni voltearlo a ver cara a cara porque por el resplandor. Eso es lo único que yo me imagino. Pero imagínese eso. Ese gran privilegio también lo vamos a tener, y va a ser eternamente, de verlo a Dios cara a cara y de estar cerca de Él. Algo que yo digo de que por eso escribió aquella alabanza Bart Miller, la de I can only imagine, puedo imaginarme, de que no sabríamos ni qué hacer nosotros estando delante de la presencia de Dios. Podemos imaginarnos, pero solo de imaginárselo uno, tener al Dios vivo y todopoderoso delante de uno, yo incluso hasta me lo imagino como un gigante. Como un gigante, y de que a todo a su alrededor es luz y que no se le puede ver ni siquiera el rostro. Porque, imagínense teniendo a alguien así frente a frente. No sabría ni qué hacer, pues. Es como en esas películas en las que salen de que una persona la llevan a donde un rey, y ya cuando lo tiene enfrente no sabe ni si arrodillarse o besarle la mano o hacer qué, porque nunca le enseñaron, ni sabía, ni nunca había conocido a un rey. Pero definitivamente va a ser maravilloso, y es un privilegio que nosotros no merecemos, pero que lo vamos a tener por la gracia de Dios. Dice en los versículos 24 al 27, dice: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará a ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Cuando nosotros lo leemos, nos ponemos a pensar, eso parece más un club VIP. Parece así como que dijera, está restringido el paso, pero en realidad el Señor ha dado la manera de entrar ahí. ¿Qué dice en el versículo 24? Dice: las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y tantas personas despreciando la salvación. Y pónganse a pensar esto, hay tantas personas que desprecian la salvación, y tal vez ya les han hablado tal vez no de la nueva Jerusalén, pero les han hablado del cielo y de tantas cosas maravillosas que el Señor nos ofrece. Las personas desprecian la salvación, pero de seguro si les ofrecieran entregarles alguna gran mansión en este momento, allá por Inglaterra o no sé en qué otros países hay castillos o cosas así, lo aceptarían. Y es algo que en cualquier momento puede haber un terremoto y ¡pum! Pero lo que se nos está ofreciendo aquí no es algo parecido. Porque aquí en el versículo 24 dice: las naciones que hubieran sido salvas. Y en el versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Como les digo, suena como que fuera así, como que ustedes pueden entrar, ustedes no, pero en realidad el Señor ya ha dado la manera, y a través de toda la palabra de Dios nosotros podemos entender que la salvación es a causa del sacrificio de Jesucristo, y la manera de recibir esa salvación es por gracia, por medio de la fe, dice la palabra de Dios, porque es un don de Dios, para que nadie se gloríe, dice. Pero aún así las personas, dándose cuenta de que es un don de Dios, es un regalo de Dios, aún así la desprecian. Y así lo vieran ahí, que dijeran, que digamos la pusieran ahorita solo para que lo vieran. Miren, esta es la nueva Jerusalén. ¿Quién quiere entrar? y dijeran, los vamos a dejar entrar un día para que vean cómo va a ser. Y dijeran, y ya cuando alguien quisiera entrar, espérate en este momento, no estás en el libro de la vida del Cordero. Y dijera a esa persona que no están dejando entrar, pues sí, pero son para los que están inscritos en el libro de la vida. Sí, pero a mí no me llegaron a vender las entradas para este lugar. No, es que en realidad es por la sangre de Cristo que se recibe ese privilegio. Ahí creo que ya no habría personas que la despreciaran, pero quién sabe. Según el versículo 27, vemos que pecado no ha de haber. Vamos a estar libres de eso y de toda impureza para habitar nosotros una eternidad con Dios. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río simboliza el Espíritu Santo. En el versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Imagínense, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Allá en el cielo hablamos del mar de cristal, aquí hablemos de este río, que es un río de agua de vida, un río limpio de agua de vida, resplandeciente, como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, allí está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, yo haciéndole 4 y 12, ¿no? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Lo que es interesante de esto es que hay una postura teológica a causa
hay una postura teológica de cómo interpretaríamos lo que significa este río y qué es lo que hace, y más que todo el árbol de la vida aquí en la Nueva Jerusalén. Según el análisis de los últimos eventos de los cuales hemos hablado, del Apocalipsis, hay una postura teológica en cuanto a que hay gente que fue salva y arrebatada, ya nos quedó claro, y fueron transformadas, su cuerpo carnal a un cuerpo glorificado. No sé si eso lo dejamos claro la última vez, pero eso es lo que pasa en el arrebatamiento. El Señor en el aire, cuando está llevando a los vivos y a los muertos, lo que hace es darles un cuerpo glorificado, para que ellos puedan entrar al cielo. Pero esta transformación fue antes de la tribulación. Y luego aún hubieron personas que creyeron. Hubieron unas que murieron y otras que no. Aún después de esto, el momento en que fueron glorificados sus cuerpos, hubieron personas las cuales no murieron y no tienen estos cuerpos glorificados, pero aún fueron salvos. Entonces hay una postura que dice de que, según aquí estamos hablando del árbol de la vida, entonces hay una postura que sugiere que esos frutos de ese árbol van a ser para los que no tengan cuerpos glorificados, puedan vivir eternamente, al igual que los que tienen los cuerpos glorificados. Pero eso es una postura teológica. Porque ya más adelante no vemos que habla de eso, de un momento en el que suceda eso, en el que se le den cuerpos glorificados a estas otras personas. En cambio, en cuanto a la primera vez, sí hay otros versículos que nos lo sugieren. De hecho, hubo una vez que a Jesús le preguntaron sobre una mujer que se casó con, no me acuerdo cuál era el número de hermanos, creo que fueron 7, y todos murieron. Se casó con uno, luego murió, se casó con el otro, y así hasta que todos murieron. Entonces le preguntaron de que ya cuando ella hubiere de estar en el cielo, ¿con quién sería que estaría casada? Y él les dijo que en ese momento iban a ser todos como ángeles del cielo. Por eso no iba a estar casada con ningún. Eso sí nos sugiere de que habría de suceder que las personas, las que fueran arrebatadas, fueran transformados sus cuerpos y fueran glorificados. De hecho, podemos ir a Primera de Tesalonicenses, porque creo que eso en realidad no lo dejamos muy claro la vez pasada. Bueno, en cuanto a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, es en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras. Y si hablamos de eso, la razón por la que se habla de estos cuerpos glorificados es porque en estos cuerpos es donde nosotros hemos cometido pecados y de hecho los que nos incitan al pecado. Entonces, por eso es que se cree de que habremos de tener cuerpos glorificados, y también lo que mencionamos anteriormente, porque también hay otro versículo que dice de que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, todas estas cosas son las que nos hacen, recopilando esta información, nos hacen pensar en que definitivamente se necesita tener un cuerpo glorificado para entrar al cielo, habiendo tanto pecado en este cuerpo. Pero como el Señor, habiendo prometido la salvación, no puede decir de repente, no pueden entrar porque tienen cuerpos pecadores. Y según lo otro que también dice, que también ya dijo Jesús, de que habríamos de ser como ángeles en el cielo, eso es lo que nos hace totalmente deducir eso. Pero eso es lo que pasó en el arrebatamiento. Pero ya luego no se habla de algo así. Entonces, por eso es de que hay una postura que sugiere de que esos frutos del árbol de la vida son para los que no tienen cuerpo glorificado, por lo tanto no son como ángeles, por lo tanto tienen un cuerpo material como el nuestro aún. Entonces necesitarían ese árbol, el cual sus frutos deberían de permitirles vivir igual que los que tienen cuerpos glorificados eternamente, y también sus hojas que dice que son para la sanidad de las naciones, que tampoco pudieran experimentar enfermedades o cosas de ese tipo por el hecho de que tienen un cuerpo material. Y eso es lo que lo hace bastante interesante, este capítulo 22. Pero algo que debemos dejar bastante en claro es que en la Biblia hay tantas cosas que no están explicadas ya y establecidas como lo son en realidad. Como son en realidad, Dios lo sabe. Mas por alguna razón no las ha dejado ya explicadas como otras, como el tema de la salvación. Ese sí está bastante explicado. De hecho, bastantes de los escritores hablan de ello, de los autores de la Biblia. Del pecado, sí, está bastante explicado, se habla del pecado y de la fe. Estas cosas sí son explicadas y bastantes veces y por distintos escritores de la Biblia. Más hay otras cosas en las que no se profundiza mucho, incluso Dios les dice a los autores, según lo que yo vi, el Señor me dijo de que estas cosas fueran selladas hasta cierto tiempo. Entonces hay cosas que no están así explicadas, en las cuales el Señor por alguna razón no profundiza mucho. No sé por qué. Y a causa de eso es que existen las posturas teológicas. Ya hay cosas que ya están establecidas en la palabra de Dios, las cuales ya son definidas como doctrinas, las cuales nosotros, según lo que las personas que han estudiado y según nosotros podamos leer la Biblia, nos podemos dar cuenta de que así son. Pero hay otras cosas en las que no se profundiza mucho y a causa de ellas surgen las posturas teológicas, las cuales no todas coinciden. De ellas podemos nosotros tener unas y otros pueden tener otras. Y nosotros podemos estar en lo cierto en muchas y de la misma manera en algunas tal vez no, y otros sí. Mas nosotros alegrémonos en algo. Alegrémonos en que la plenitud del conocimiento nosotros sí la vamos a tener, hasta que estemos delante del mismo Dios y nosotros la veamos. En cuanto al Apocalipsis, también hay muchas cosas que en base a ellas se deben establecer posturas teológicas, pues no es tan fácil de entender como otros libros, o como otras cosas que están
explicadas de una sola vez. Así de que muchas veces lo que veremos serán posturas teológicas que nosotros veamos, como esta, lo que hablábamos del árbol de la vida y de las personas que no tienen cuerpo glorificado. Por lo tanto, en estos casos es que a Dios hay que pedirle la sabiduría para poder discernirlas. Por ejemplo, hay muchas cosas que la gente se pone a deducir. Yo, según tal cosa y tal cosa, yo pienso que el anticristo va a salir de tal lugar. Hay unos que dicen que es Donald Trump, yo no sé por qué. Según ellos han estudiado algo y por eso lo dicen. Otros dicen que es el Papa y cosas así. Son posturas teológicas. Muchos pueden estar equivocados, otros sin saber tal vez no están equivocados. Pero a causa de que hay unas cosas que no están escritas en la Biblia, como que dice, el anticristo va a ser tal persona y se va a llamar así y así y así. No como bastantes cosas que sí estaban escritas de Jesús, de dónde habría de ser, dónde había de morar, cómo se le habría de llamar y cómo habría de morir. Eso ya estaba establecido desde el Antiguo Testamento. Hay cosas que no están así. Y también hay posturas teológicas que dicen de que el anticristo no va a tener el control de la totalidad del mundo. Hay cosas que tienen fundamento, pero ¿esto a qué viene? Aquí en nosotros hay algo que de hecho el pastor lo hacía, que él afirmaba y decía de que nosotros no podemos tener la verdad absoluta en todas las cosas, porque eso sería muy arrogante. Y de hecho, algo que también cuando nosotros estábamos estudiando sobre las sectas, es algo que hacen ellas. Las sectas afirman tener la verdad absoluta y dicen todo lo demás, todo lo que digan, si no es lo que nosotros decimos, se equivocan. Entonces nosotros solo podemos dar seguridad de lo que la palabra nos expresa específicamente y nos da a enseñar, y lo que el Señor ya nos ha dado a entender a través de su palabra. Pero hay cosas que nosotros no podemos decir. Nosotros tenemos la verdad absoluta, porque hay cosas en las que podríamos ser demasiado arrogantes y estar haciendo igual que la secta. Pero la intención de un buen cristiano es que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad, lo mismo que quiere el Señor. Por lo tanto, es que les digo esto, hay muchas cosas que nosotros vamos a ver, posturas teológicas, las que nosotros tenemos, hay cosas que nosotros analizamos y que nosotros podemos entender que así son. Pero usted puede con toda libertad explorar y estudiar bastante otras también posturas. De hecho, hay muchas cosas en las que me las han enseñado y yo sigo estudiando. No porque no sean así, sino para entenderlas mejor. Pero esto que les voy a decir es bastante clave. Cuando usted se ponga a escuchar otras posturas teológicas, usted tenga en cuenta haber leído primero la Biblia. Porque hay bastantes personas que tienen bastantes posturas teológicas que plantean sus pensamientos acerca de la Biblia, y nosotros fácilmente nos podemos dar cuenta que están equivocados leyendo la Biblia. Porque hay cosas que a mí me ha pasado, de que yo me he puesto a leer, digamos, un capítulo, y me he puesto a decir, esto ha de referirse a tal cosa, porque es lo que más lógica tiene. Yo me he puesto a hacerlo, y de repente leo el otro capítulo y en el otro capítulo me lo explica. Entonces, ¿y si no lo hubiera leído? Por ejemplo, las parábolas. Hay parábolas en las que no vemos de que hay una explicación. Bueno, pero yo estaba leyendo, por ejemplo, ayer, de que el Señor Jesús les hablaba a las personas por medio de parábolas y que ellas no entendían.
Y uno podría ponerse a decir que "Ey, según lo que dice aquí y dice aquí, yo creo que se refiere a tal cosa", pero, y me pasó una vez de hecho, yo me puse a quererle interpretar, y ya después leí más adelante y Jesús se lo explicó a los discípulos, y no era lo que yo había pensado. Entonces por eso les digo, es necesario leer la Biblia primero para que a través de eso y que la sabiduría que Dios le pueda dar a uno pueda decir y discernir, esto es verdad y esto no es verdad. No solamente escuchar todo lo que digan, porque eso es peligroso. Yo de hecho tengo ese pensamiento de que, bueno, lo que dice la palabra de Dios, escucharlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero hay que examinar primero las cosas. Entonces, nosotros podemos ver bastantes cosas, pero lo que definitivamente podemos decir es que este lugar en el que nosotros habremos de habitar con el Señor eternamente, eso está requete explicado y sí nos lo dice la palabra de Dios, y según los versículos que hemos tomado, de que habremos de estar con Él por la eternidad y que vamos a estar en un lugar que se llama la Nueva Jerusalén y que va a ser maravilloso y que vamos a estar para siempre con el Señor. Y que nos hace entender también a través de esto el Señor, de que hemos de procurar lo que decía aquella alabanza, ser la luz. ¿Pero para qué? Si nosotros somos salvos, eso que tiene que ver con nosotros, porque aquí va a haber muchas personas que han de haber bastantes personas que no van a disfrutar de ese privilegio, por lo que ya leímos también, que van a haber bastantes personas que no van a disfrutar de ese privilegio, porque no han de haber recibido la salvación de Cristo. Entonces, no tenemos que quedarnos solo con eso, con que yo ya estoy salvo y ya para qué preocuparme por los demás. Imagínense que Cristo hubiera pensado así: yo ya soy Dios, yo no necesito nada necesito yo estoy bien, que los demás, que las creaciones se pierdan no es mi problema. No. Entonces, si nosotros vemos lo maravilloso y que habremos de experimentar, hay que hacer como cuando nosotros nos sirvió bastante bien una pastilla. ¿Qué hay que hacer? Si estábamos enfermos y nos sirvió bastante bien, recomendarla y compartirla para que los demás gocen del mismo bien. Así de que inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Cristo Jesús, por todas tus misericordias, Señor, gracia, eterno amor, privilegio, Señor, sin igual. Te lo agradecemos, Cristo, porque en verdad, solo con ponernos a pensar, Señor, en las cosas maravillosas de las que habla tu palabra, en cuanto a ese lugar llamado la Nueva Jerusalén, y eso que no estamos tomando en cuenta, el cielo, Señor, y el reino milenial, solo hablando de ese lugar y de lo maravilloso que va a ser, Señor, nos damos cuenta de que son cosas de las que nosotros no somos merecedores, cosas tan maravillosas que nuestro ojo no habría de poder ver si no fuera por tu gracia. Y eso que no estamos tomando en cuenta, Señor, que ahí va a estar tu presencia morando por la eternidad, siendo como el sol, resplandeciendo a través de tu gloria, lo cual es mucho más maravilloso, Señor. Que solamente, Señor, de hablar, de estar delante de tu presencia, de ese Todopoderoso, no saber ni cómo imaginarnos, cómo ha de ser verte, Señor, cara a cara, nos hace estremecernos, Señor, no saber ni qué pensar ni qué hacer, porque va a ser extremadamente maravilloso. Pero tú nos has dado, Señor, ese privilegio, y así queremos, Señor, compartirlo, Señor. Te pedimos de que nos ayudes de la misma manera a buscar ser una luz que
llegue, Señor, a toda oscuridad para que las personas también puedan llegar a recibir ese privilegio de poder estar delante de ti. Nosotros ya hemos recibido ese privilegio. Aún así, Señor, sabiendo de que lo hemos de recibir, lo declaramos una y otra vez que no somos dignos, pero te lo agradecemos. Y queremos de la misma manera que los demás lo hagan, Señor, y te pedimos de que nos ayudes a hacer lo que dice tu palabra, Señor, lograr a través de nuestras obras y de nuestro actuar que las personas te glorifiquen y esperando también de que lleguen a ti. Ayúdanos a hacer esa luz, Señor, perdónanos por las veces que hemos sido más oscuridad que cualquier otra cosa, que no hemos mostrado que tú habitas en nosotros, que hemos actuado de maneras que no aparentan o no son de alguien que ha nacido de nuevo, Cristo. Mas nosotros, Señor, queremos lanzarnos, Señor, y tomar ese reto, Señor, pues que las cosas sean difíciles no implica que no las habremos de poder hacer, y menos, Señor, estando tomados de tu mano. Así lo queremos hacer, porque no queremos preocuparnos solo por nuestra salvación y solo por nuestra bendición, lo cual muchas veces hacemos, sino también por el bienestar espiritual de los demás, Cristo. Esa es la razón de estar hablando, Señor, tu palabra en esta tarde a través de esos parlantes, Señor, y a través de las redes sociales, pues no queremos quedarnos, Señor, solo nosotros con ese privilegio de escuchar de la sabiduría escrita en tu palabra y de las buenas nuevas de salvación, sino queremos que otros también lo hagan, y confiando en que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que, como dices tú, Señor, que tu palabra hace lo que tú quieres. Tal vez nosotros no veamos el efecto que nosotros esperaríamos, pero tú sí verás esos efectos que tú esperarías. Por lo tanto, hacemos lo que hacemos, y que sea para tu gloria, Señor. Nuestro deseo es vivir para tu gloria, así como lo haremos por la eternidad. En esta vida y aquí en la tierra lo queremos hacer. Ese es nuestro deseo, Señor. Ayúdanos en esto y en este caminar. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, orando. Amén y amén.